El día comenzó con un chillido desgarrador que rasgó la calma matutina en el refugio de animales Arroyo Fresco. 2 voluntarios dejaron inmediatamente sus tareas y corrieron hacia el sonido. Uno de ellos logró captar una imagen fugaz, un formidable borrón negro y canela, con los dientes al descubierto y espuma salpicando sus fauces. La puerta de una jaula arrancada desde dentro colgaba torcida de sus bisagras. En el epicentro del tumulto estaba Sombra. Sus ojos estaban desorbitados y frenéticos, escudriñando su entorno mientras sus orejas se aplastaban contra su cabeza. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para atacar. Desde sus recintos, los demás animales gemían, sintiendo el miedo palpable que impregnaba el aire. Clara, que había pasado de una carrera de enfermería al voluntariado en el refugio, nunca había presenciado una escena así. Los miembros del personal se apresuraron a coger el rifle de tranquilizantes, gritando «¡Cuidado! ¡Alejaos! Es impredecible». El dardo dio en el blanco en el flanco de Sombra. Él se tambaleó, luego se desplomó en el suelo con el pecho agitado. Sin embargo, lo que captó la atención de Clara no fue la muestra de agresividad. Fue la agonía y el puro terror evidentes en sus ojos. Mientras los demás empezaban a discutir la posibilidad de la eutanasia, Clara permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Ella percibió algo en Sombra que parecía invisible para todos los demás. Más tarde le contaron a Clara la historia de Sombra. Había sido descubierto vagando cerca de las ruinas calcinadas de un antiguo cortijo, con el pelaje veteado de hollín y una cadena parcialmente derretida aún colgando de su cuello. El servicio de control de animales informó de que gruñía a cualquiera que se acercara. Había mordido a un cuidador el primer día y roto una verja el segundo. Nadie se atrevía a acercarse sin guantes protectores, escudos o sedantes. Pero Clara percibió algo diferente. Bajo la suave luz de la enfermería, mientras Sombra yacía inconsciente, Clara se arrodilló a su lado. Limpió con ternura sus quemaduras con suero tibio, manteniendo las manos firmes a pesar de los gruñidos que se le escapaban incluso en sueños. Tenía profundos cortes en las patas, la piel en carne viva bajo el collar y una inconfundible y sobrecogedora tensión en todo el cuerpo. Trabajó en silencio, moviéndose despacio, sin ofrecer palabras y sin pedir nada a cambio. Durante los días siguientes, su rutina siguió siendo la misma. Lo atendía solo cuando estaba sedado, siempre con cuidado de no sobrepasar sus límites. Le curaba las heridas, le cambiaba los vendajes y le reponía el agua. Después se sentaba cerca, justo fuera de su jaula, leyendo en voz baja o tarareando suavemente para sí misma. Otros miembros del personal le sugirieron que estaba perdiendo el tiempo, diciendo que el perro estaba destrozado, era peligroso y no merecía la pena el esfuerzo. Clara, sin embargo, no se dejó convencer. Había encontrado un trauma similar en veteranos de guerra, pacientes de urgencias e individuos perdidos que necesitaban algo más que medicación o un diagnóstico. Este perro no era malicioso. Estaba herido. Y más que nada, estaba segura de que estaba aterrorizado. Fue al principio de las vacaciones de Semana Santa cuando Sofía visitó el refugio por primera vez. Clara no tenía intención de traerla. Con turnos programados para toda la semana y nadie disponible para cuidar de su hija, no le quedaba mucha elección. Llenó la mochila de Sofía con algo de picar y libros para colorear, y le dijo en voz baja: «Quédate cerca de mí, ¿vale?». Pero Sofía no era el tipo de niña que se sienta quieta a esperar. Para cuando Clara estaba organizando el armario de almacenamiento, Sofía ya se había desviado hacia las jaulas traseras. Allí fue donde lo vio. Sombra, todavía nervioso, todavía curándose y todavía mirando al mundo como si éste le hubiera hecho daño. Sofía, sin embargo, no retrocedió. Antes de pronunciar una palabra, se quedó a varios metros de distancia durante un buen rato, simplemente observando. Ladeó la cabeza, registrando cada movimiento de sus orejas, cada parpadeo de sus ojos. Su madre siempre le había enseñado que los perros se comunican con todo su cuerpo. No solo con sus ladridos. Y la postura silenciosa de Sombra lo decía todo. Sofía no se acercó a él directamente al principio. Hizo algo que la mayoría de los adultos no habrían considerado. Se sentó a una distancia no amenazante, sacó una loncha de pavó de su bolsa de la merienda y la dejó suavemente en el suelo, justo fuera de su alcance. Luego giró su cuerpo hacia un lado, evitando el contacto visual directo, y esperó. Solo cuando el gruñido de Sombra se redujo a un bufido silencioso, ella avanzó un poco. Permaneció en silencio, respetuosa. Finalmente susurró: «Hola, pareces cansado». Sombra no enseñó los dientes. No ladró.
Simplemente la miró fijamente como si intentara descifrar su significado. Se sentó con las piernas cruzadas y sacó un dibujo arrugado del bolsillo. Representaba un perro con orejas grandes y un corazón rosa flotando sobre su cabeza. He hecho esto, le explicó deslizándolo con cuidado por debajo de la puerta de la jaula. Es para ti. Clara llegó apenas unos instantes después, y se le cortó la respiración al ver a su hija tan cerca. Pero Sombra no se había movido. Sus orejas estaban alerta, pero su cuerpo permanecía quieto con la mirada fija en Sofía, no con miedo, sino con una curiosidad incipiente. En los días que siguieron, se hizo evidente que Sofía veía más allá de la ira de Sombra, al igual que Clara había visto más allá de su dolor. No tenía miedo, estaba cautivada. Desde el principio lo trató como a un amigo de confianza, sabiendo intuitivamente cuándo ofrecer una presencia silenciosa y cuándo darle espacio. Permitió que la confianza se formara orgánicamente entre ellos, comprendiendo instintivamente lo que los adultos no podían entender. Lo que Sombra necesitaba no era control ni adiestramiento. Necesitaba confianza. Y de alguna manera, Sofía se la ofreció incondicionalmente y sin un ápice de duda. El gran cambio no se manifestó con ladridos ni meneos de cola. Llegó en momentos de calma. Sombra ya no se abalanzaba cuando Sofía pasaba junto a su recinto. Dejó de gruñir cuando ella hablaba. Simplemente observaba. Cada día Sofía volvía. A veces traía un libro o tras una manta, pero siempre estaba tranquila y nunca era exigente. Se sentaba cerca de su jaula y le contaba su día, hablándole de historias del colegio, de las mascotas que esperaba tener algún día y de la vez que intentó enseñar a una ardilla a hacer trucos. Y Sombra desde su rincón, se limitaba a escuchar. Entonces todo se trastocó el día que sonó la alarma de incendios. Un fallo eléctrico había provocado un pequeño incendio en el almacén trasero. El humo empezó a inundar el pasillo, y el personal se apresuró a evacuar a los animales. Pero cuando Clara y Sofía llegaron a la jaula de Sombra, él seguía encerrado dentro. La mayoría de los voluntarios se mostraban reacios a acercarse. Podría morder. No tenemos tiempo, gritó alguien. Sombra permanecía paralizado en su jaula, temblando. El humo y el caos habían despertado algo profundo en su interior, un recuerdo, una pesadilla. Una vez más, lo estaban dejando atrás. Pero entonces la voz de Sofía se abrió paso entre el alboroto. Por favor, suplicó con los ojos llenos de lágrimas mientras tiraba de la manga de Clara. No lo dejéis. Por favor, que alguien lo salve. Tiene miedo. No es malo. Repitió su súplica una y otra vez, su vocecita atravesando el ruido y el miedo. Finalmente un miembro del personal se adelantó, abrió la jaula, lanzó una correa dentro y llamó suavemente a Sombra. Él vaciló pero luego avanzó lentamente con las orejas hacia atrás y el cuerpo pegado al suelo. Cuando salió al pasillo, tosiendo y jadeando, sus ojos recorrieron a la multitud y se posaron en Sofía. No huyó ni ladró. Se quedó allí aturdido con el pecho agitado por el humo. El mundo a su alrededor era un borrón, pero a través de la neblina, la vio. Sofía estaba arrodillada justo fuera del pasillo humeante, con las manos apretadas sobre la boca y las lágrimas corriendo por su cara. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Sofía se abalanzó hacia adelante, detenida solo por el suave agarre de Clara en sus hombros. «Está bien», susurró Clara con su propia voz temblorosa. Sofía asintió frenéticamente. Sus lágrimas cayendo aún más deprisa. Sabía que saldría. Simplemente lo sabía. Sombra dio un pequeño paso en su dirección, y luego otro. Esta vez, sin embargo, no fue impulsado por el miedo. Fue algo más suave, algo nuevo. Y entonces hizo algo completamente inesperado. Se tumbó justo en el centro del pasillo, y soltó un largo y estremecido suspiro, con los ojos todavía fijos en Sofía. A partir de ese día, Sombra empezó a transformarse. Ya no caminaba de un lado a otro en su jaula por la noche. Sus intentos de morder se volvieron menos frecuentes. Empezó a sentarse más cerca de los barrotes de su recinto, más cerca de Sofía, esperándola e inclinándose en su dirección. Porque en el momento que más había temido, alguien lo había llamado. Y esta vez, no lo dejaron atrás. La conexión que creció entre ellos no fue abrupta, fue constante y firme. Sombra no se convirtió al instante en una mascota típica. Todavía se encogía ante los ruidos fuertes y se retiraba al fondo de su jaula cuando desconocidos llenaban el pasillo. Pero cada vez que Sofía entraba, todo su semblante se suavizaba.
Una mañana, llegó llevando un objeto envuelto en una toalla. Era su peluche más preciado, un perrito de felpa pequeño y muy querido con una oreja cosida de nuevo. Clara enarcó una ceja. Cariño, ¿estás segura de que quieres darle eso?, preguntó suavemente. Podría hacerlo trizas. Sofía solo sonrió. No pasa nada. Ahora es suyo. Se arrodilló junto a la jaula y empujó suavemente el juguete a través de los barrotes. Sombra se tensó con los ojos fijos en la ofrenda. Lo olisqueó una vez, luego otra y por un momento, todos contuvieron la respiración. Pero no lo destrozó. En su lugar, lo empujó suavemente con el hocico, luego lo recogió con cuidado y lo llevó al rincón más alejado, enroscando su cuerpo a su alrededor como si protegiera algo precioso. Sus ojos ya no albergaban rabia. Parecían cansados, vulnerables y llenos de confianza. Desde entonces el peluche permaneció con él en cada comida y en cada revisión. Pronto Sofía empezó a pasar más tiempo dentro de la jaula bajo estrecha vigilancia. Le cepillaba el pelaje con movimientos lentos y deliberados. Sombra se apoyaba en su contacto, cerrando los ojos como si estuviera redescubriendo un consuelo perdido hace mucho tiempo. Clara lo intentó una vez, extendiendo la mano para rascarle detrás de la oreja. Sombra emitió un gruñido bajo, no agresivo sino inseguro. Ella retiró la mano. Era evidente que Sombra había tomado su decisión. No quería a todo el mundo. No necesitaba a todo el mundo. Había elegido a Sofía. Y Sofía nunca le exigió que fuera otra cosa que lo que era, un perro herido que simplemente necesitaba que alguien creyera en él. Fue una tranquila mañana de jueves cuando llegó la llamada telefónica. Clara acababa de terminar de limpiar la jaula de Sombra cuando la directora del refugio le hizo un gesto. Deberías escuchar esto, dijo pasándole el teléfono. Al otro lado de la línea había un anciano llamado señor Benítez. Su voz era rasposa, cargada de edad y tristeza. Contó cómo, casi un año antes, habían entrado a robar en su casa. Su perro, un can de la policía jubilado llamado Max, había sido robado. Había pasado meses buscando, presentando denuncias y pegando carteles, pero no consiguió nada hasta que un amigo le envió una foto de la página web del refugio. Reconocería esa cara en cualquier parte, dijo el señor Benítez. Es mi chico. A Clara se le encogió el corazón. Sombra. Max no había sido abandonado, se lo habían llevado. El incendio y ahora todo empezaba a tener sentido. El pánico, el trauma, la forma en que se paralizaba al oler el humo. El refugio programó una visita para el señor Benítez al día siguiente. Cuando llegó se movía despacio, apoyándose mucho en un bastón. En la otra mano, sostenía una fotografía descolorida de un Sombra más joven sentado con él en un porche, ambos con aspecto feliz. Sombra se quedó en la parte trasera de su jaula cuando el hombre entró. Al principio estaba inmóvil con los ojos entornados y las orejas ligeramente levantadas en señal de cautela. El señor Benítez se arrodilló con cierta dificultad, colocó la foto cerca de los barrotes y susurró. Una vez me salvaste la vida. ¿Recuerdas aquella noche en la nieve cuando me caí fuera? Ladraste hasta que vinieron los vecinos. Siempre supiste lo que era importante. Un largo y silencioso silencio siguió a las palabras del anciano. Sombra ladeó la cabeza, sus orejas moviéndose al sonido de la voz familiar pero lejana. Parpadeó lentamente con aire de incertidumbre. El señor Benítez metió entonces la mano en su abrigo y sacó otra cosa, un pequeño y gastado collar de cuero con una placa de latón deslucida. Solías llevar este, murmuró, extendiéndolo. Nunca te gustaron las chapas. Siempre intentabas morderlas para quitártelas. La mirada de Sombra se desvió hacia el collar. Al principio permaneció quieto, luego soltó un gemido bajo y vacilante. Apenas fue un sonido, pero hizo que Clara contuviera la respiración bruscamente. El señor Benítez ofreció una sonrisa amable. Fuiste el compañero más valiente que he tenido. No dejé de buscar, ¿sabes? Nunca me detuve. Durante un segundo fugaz, el cuerpo de Sombra se inclinó hacia adelante solo para volver a tensarse. Debatiéndose, Sombra vaciló, y luego dio un paso cauteloso hacia adelante. Bajó la cabeza y olfateó el olor familiar en el abrigo del hombre, sus ojos mostrando una mezcla de confusión y reconocimiento mientras estudiaba el rostro del hombre, tratando de alinear el pasado con el presente. Luego retrocedió no por miedo, sino con indecisión, como un soldado que no está seguro de si la batalla ha terminado de verdad. El señor Benítez no insistió.
Simplemente asintió y dijo en voz baja, no tienes por qué volver, chico. No si has encontrado tu lugar. Y desde el otro lado de la sala, Sofía observaba, apretando el peluche con más fuerza que nunca. Fue una tarde de sábado gris cuando todo cambió. Clara había pensado que Sofía pasaba el día fuera con una amiga del colegio, pero al mediodía, no había vuelto a casa. Las llamadas telefónicas iban al buzón de voz. La biblioteca donde dijo que estaría, informó de que no la habían visto. El pánico no tardó en apoderarse de ella. Clara contactó con la policía, con amigos y con cualquiera que se le ocurrió. Su voz temblaba mientras daba la descripción: 8 años, pelo rizado, una sudadera roja y brillante. En el refugio Sombra había presentido que algo iba mal mucho antes que nadie. Esa mañana, cuando Sofía no apareció a su hora habitual, él había estado caminando de un lado a otro sin cesar. No comía ni se estaba quieto. Sus orejas se erguían a cada sonido de pasos en el exterior, y cuando la puerta principal se abría, se abalanzaba hacia adelante solo para descubrir que no era ella. Clara estaba demasiado angustiada para fijarse en él cuando llegó horas más tarde, agarrando su teléfono con manos temblorosas. Apenas podía articular palabra. Fue el director del refugio quien le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Clara, escucha, dijo él con suavidad. Oí lo que dijo ayer el señor Benítez sobre Sombra, que solía rastrear personas, encontrarlas. Creo que sabe que algo va mal. Clara parpadeó entre lágrimas. Sombra estaba de pie junto a la puerta con la cola quieta, el pecho subiendo y bajando rápidamente, y los ojos fijos en ella como si esperara una orden. Deja que lo intente, instó el director en voz baja. Deja que la encuentre. Sin pensárselo 2 veces, cogió su correa, se la enganchó y susurró, ayúdame a encontrarla. Él no vaciló. Corrieron. Zigzagueando por callejones y a lo largo de calles sinuosas, Sombra se movía con una determinación concentrada. Su hocico se movía entre el aire y el suelo, cada giro calculado, impulsado por una conexión tácita que lo conducía hacia Sofía. Estaba tan concentrado que su ritmo nunca flaqueó, la gente se apartaba de su camino, observando al pastor alemán avanzar con una energía imparable. A 3 manzanas del refugio, detrás de una vieja librería, se detuvo en seco. Olfateó el aire, soltó un único ladrido, agudo y urgente, y empezó a arañar una pequeña verja. A Clara se le paró el corazón. La abrió a la fuerza. Allí, acurrucada detrás de un saliente roto sobre el frío hormigón, estaba Sofía. Tenía las rodillas raspadas, el labio partido y los ojos desorbitados por el miedo. Pero respiraba. Sofía, gritó Clara, corriendo a su lado. Sombra no ladró ni gimió. Caminó hasta Sofía, se sentó a su lado y apoyó suavemente la cabeza en su hombro. Sofía rompió a llorar, no de dolor, sino de alivio. Clara se arrodilló junto a ellos, abrazándolos a ambos. No preguntó qué había ocurrido, no lo necesitaba. Lo único que importaba era que Sombra la había encontrado. Y no se había rendido hasta conseguirlo. La noticia se extendió rápidamente, primero en susurros en el refugio, y luego a través de los titulares locales: perro de rescate encuentra a niña desaparecida, el pastor alemán que no dejó de buscar. Los periodistas empezaron a llamar. Los vecinos trajeron flores y tarjetas de agradecimiento. Los niños pegaban la cara a las ventanas del refugio, esperando ver fugazmente al perro héroe. Pero a Sombra le era indiferente la atención. Su mundo giraba en torno a Sofía. Cada mañana esperaba junto a la verja, con las orejas atentas al más mínimo indicio de su voz. Cada tarde, cuando ella entraba con su mochila dando saltos y el pelo en una coleta despeinada, su mirada se suavizaba. La seguía a todas partes, nunca entrometido, nunca exigente, solo una presencia constante y leal. Clara observaba todo esto con una sensación de serena maravilla. Había una cualidad sagrada en su forma de interactuar, un ritmo que solo ellos podían oír. Sofía no intentaba enseñar trucos a Sombra ni exigir su obediencia. Simplemente le permitía ser él mismo y, a cambio, él le daba su total devoción. Una semana después del rescate, el personal del refugio convocó una reunión. Llegaban docenas de solicitudes de adopción de familias de otros pueblos, policías jubilados y aficionados a los perros de todas partes. Pero Clara se plantó ante el grupo con una carta en la mano y la voz embargada por la emoción. Creo que todos sabemos cuál es ahora el lugar de Sombra, dijo en voz baja. Se volvió hacia Sofía, que estaba sentada a su lado, aferrando el gastado peluche. Si lo aceptas, dijo Clara arrodillándose, Sombra es tuyo.
A Sofía se le abrieron los ojos como platos. Miró a su madre buscando su aprobación. Clara asintió, llorando ya. Y en ese instante quedó decidido. Sombra ya no era un perro de refugio. Estaba en casa. La vida se instaló en una cadencia pacífica después de aquello. Sombra era más que una mascota, era un miembro de la familia. Dormía acurrucado a los pies de la cama de Sofía cada noche, moviéndose solo cuando ella lo hacía. Esperaba en la puerta del colegio cada tarde con la cola quieta, los ojos buscándola. En el patio trasero, Sofía leía en voz alta mientras Sombra yacía a su lado, con la cabeza sobre las patas. A veces le confiaba sus secretos. Otras veces simplemente necesitaba su cercanía. Cuando ella lloraba, él no le lamía las lágrimas. Simplemente se inclinaba, quieto y silencioso, haciéndole saber que no estaba sola. Pasaron los años y Sofía se hizo más alta. Su propia presencia se volvió más silenciosa pero más profunda. No era la alumna más habladora de la clase ni una que buscara ser el centro de atención, pero cuando alguien sufría o necesitaba una empatía silenciosa, acudían a Sofía. Sus profesores destacaban su capacidad para escuchar, para darse cuenta de las pequeñas cosas que otros pasaban por alto. Y sus amigas acudían a ella cuando necesitaban a alguien que no juzgara, alguien que simplemente estuviera ahí, como siempre lo había estado Sombra. El día de su graduación del instituto, Sofía llevaba un vestido azul claro y apretaba una preciada foto de ella y Sombra del día en que se convirtieron oficialmente en una familia, un testimonio de su vínculo inquebrantable. Era demasiado viejo para subir al escenario, pero se sentó en la primera fila, moviendo la cola suavemente mientras ella recibía su diploma. Los aplausos llenaron el aire, pero fue la forma en que Sofía lo miró, con los ojos brillantes de emoción, lo que lo transmitió todo. La había guiado a través de las partes más difíciles de su infancia, había estado con ella cuando nadie más parecía entenderla y permaneció a su lado hasta que fue lo suficientemente fuerte como para seguir adelante por sí misma. Sombra falleció en paz, estirado sobre su alfombra favorita mientras la luz del sol calentaba su viejo pelaje. Sofía, ya adulta, se sentó con él susurrando, «Me salvaste. Nunca lo olvidaré». Soltó un último suspiro y luego se quedó quieto. Pero su historia no concluyó ahí. Sofía continuó con su legado. Pasó a estudiar comportamiento animal, dedicando su vida a trabajar con perros de rescate y convirtiéndose en una guía amable para los más temerosos de entre ellos. No intentaba arreglarlos, buscaba comprenderlos. A veces, sentada junto a un perro tembloroso, tarareaba suavemente, tal como había hecho una vez con Sombra. Y gradualmente esos perros se acercaban poco a poco, aprendiendo a confiar de nuevo. Años más tarde un nuevo perro entraría en su vida, pero ninguno podría ocupar jamás su lugar. Porque el amor, como una huella imborrable, no desaparece. Permanece en los recuerdos, en los actos y en el espacio silencioso donde la curación puede por fin comenzar. Sigue vivo.